Las grandes mentiras suelen ser impuestas a través de los grandes medios de comunicación y por lo general la sociedad acepta que esos medios tengan una línea más o menos definida. Lo que la sociedad no debe permitirse es que esos medios de comunicación trabajen de manera deshonesta promoviendo las mentiras como herramienta de manipulación. Bienvenidos a Doble Vara. Desde hace varios años se ha instalado y se ha alimentado de que Argentina es un país con demasiados impuestos, que tiene la carga tributaria más alta del mundo y que además lo recaudado no se utiliza de manera correcta. Vamos a hablar de... El tema de los impuestos. Son un robo. Los impuestos que hay en Argentina son los más altos del mundo. Impuestos, pero saturantes en la Argentina. Pues son un delirio los impuestos en la Argentina. Argentina, campeón mundial, sí, como lo están escuchando, pero en este caso de impuestos. Papi, ¿para qué son los impuestos? Uy, pues para todo. La policía, los árboles, el sol y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar. Benditos sean. Cuestionar los impuestos ha sido moneda corriente en los últimos años. Para muchos es regresivo, para otros es sumamente necesario cobrarlos. Ahora bien, fomentar la cultura tributaria y la confianza en las instituciones ha sido un objetivo principal por parte del Estado desde hace varios años. Y sí, nadie es feliz pagando impuestos, pero más que nunca hoy la gente sostiene que los impuestos son un mal. Existen argentinos y argentinas que pagan normalmente sus impuestos. Están los que quieren pagar mucho menos y los que cuestionan y directamente piensan que no hay que pagarlos. Día tras día, campaña electoral tras campaña electoral, alguien aparece y nos dice que va a eliminar o reducir los impuestos. Pero los impuestos siguen estando ahí, en los productos que consumimos y los servicios que utilizamos. Y esa falsa promesa hace que el enojo de la gente aumente todavía más. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. ¿Cuánto propone Javier que paguemos de impuestos? ¿Cuánto menos tendríamos que pagar? Por lo menos la mitad. La evasión de impuestos debería ser un derecho humano. Por eso lo que se viene es menos impuestos para más trabajo, para más argentinos. En la aprobación del presupuesto 2023 se concretaron nuevos aumentos en impuestos y aportes. Y eso invitó a los medios de comunicación a contabilizar todos los impuestos que se crearon desde el año 2019. En abril del 2022 se discutía el cobro a la renta inesperada, un impuesto que generó enojos de todo tipo. Y desde ese momento, desde la pantalla chica, empezaron a discutir el tema de impuestos y por qué en el país tenemos tantos. Donde la Unión Industrial Argentina volvió a rechazar el impuesto a la renta inesperada, ya lo había hecho como la mayoría del sector privado. Entonces, cuando hacen este impuesto nuevo, la renta inesperada, la renta que apareció, la renta rentable, hay que decirles en algún momento no. Entonces lo único que hay detrás de esto es relato para tratar de justificar un nuevo aumento de impuestos, porque obviamente se les dispara el déficit, no pueden cumplir con las metas con el fondo y la última cosa que va a hacer este gobierno es recortar el gasto. Si bien la presión tributaria es un tema de discusión permanente, esto se profundizó con el cobro de la renta inesperada y con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que actualizó el Vademecum tributario argentino, en el cual nos enteramos que argentinos y argentinas pagamos nada más y nada menos que 165 tributos. En el cuadro hecho por el IARAF se pueden observar 41 tributos nacionales, 26 provinciales y 98 tasas, derechos y contribuciones municipales, pero 8 concentran el 82% y 12 el 91% de la recaudación consolidada en los 3 niveles de gobierno. Una de las que se hizo eco de este informe fue la diputada María Eugenia Vidal, que se tomó el trabajo de enumerar uno por uno la cantidad de impuestos que ya se deben abonar y pidió que por favor dejen de tomarnos el pelo. Todo ese descontento social por la cantidad de impuestos que pagan los argentinos fue canalizado por los diarios, que tomaron lo que había dicho María Eugenia Vidal en Twitter y lo plasmaron en papel. ¿Quién va a invertir acá en esta picadora de carne de impuestos que es la Argentina? Nunca el Estado hace el mínimo esfuerzo en bajar el nivel de impuestos. Es más, hace no mucho tiempo la Unión Industrial Argentina divulgó un informe en el cual muestran la carga y la presión tributaria
que pega sobre el sector formal de la economía que ubica al país en el primer lugar. Y esto permitió que siga tomando fuerza la discusión sobre el tema de impuestos. ¿Cuál efectivamente es la presión tributaria sobre la economía formalizada? Fíjate en qué puesto estamos. No puedo creer lo que estoy viendo. En el primer puesto, con el 50,7% de presión sobre el Producto Bruto Interno. O sea, para recordar, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de quienes efectivamente pagan impuestos, la presión sobre ellos es del 50%. Cuando tomamos en consideración quienes no lo pagan porque lo evaden o hacen artimañas para no cumplir con el fisco... Vos estás sugiriendo que 1 de cada 2 pesos que produce, por ejemplo, una fábrica que está bien inscripta, que tiene todos los papeles en orden, va para el Estado, 1 de cada 2. Lo sugiere la Unión Industrial Argentina. Bueno, prácticamente no tiene sentido trabajar con esta presión. Imagínense que 1 de cada 2 pesos que uno produce va para el Estado. Al mismo tiempo que la Unión Industrial Argentina hacía público este informe, Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, aseguraba que estaba en condiciones de aplicar una reducción de impuestos gracias a una economía en crecimiento. Y esto, por supuesto, no pasó desapercibido por nuestros queridos medios de comunicación. Y la noticia que llegaba del otro lado del Río de la Plata hizo que en diferentes programas de televisión se valore la actitud del presidente Charrúa y al mismo tiempo ponían en comparación lo que sucedía con la reducción de impuestos en Uruguay y lo que pasa en Argentina en materia tributaria. ¿Viste la calle baja impuestos en Uruguay? Impresionante, sí. Bueno, la producción hizo una comparación. La calle baja impuestos y acá no. Mirá. Estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos. Baja de impuestos sobre todo a aquellas personas que hacen grandes esfuerzos por sostener económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en una situación vulnerable. Este planteo de ver de qué manera podemos pedirle a los que han tenido una ganancia extraordinaria, empresas, grandes empresas, que contribuyan a generar más equidad y más igualdad en el desarrollo argentino. Bueno, quedó más que claro que en el país se pagan demasiados impuestos y que se ha propiciado un clima donde la gente prefiere no pagarlos. Pero, ¿somos el país con más impuestos y con la carga tributaria más alta del mundo? Liberales, economistas y medios de comunicación nos dejaron marcado a fuego que Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo y que los ciudadanos ricos de este país hacen lo necesario para proteger sus activos y que si los paraísos fiscales existen es justamente por los infiernos tributarios como Argentina. Pero posta, ¿están así? Me encontré con un titular de letras gordas y negras que decía: fueron aprobados 3 nuevos impuestos por el Poder Ejecutivo. Vea, se me congeló hasta el pijama. Desde que tenemos memoria nos venden el chamullo de que en el país se le cobran demasiados impuestos a los más ricos, cuando en realidad el problema es que los trabajadores son los que terminan pagando muchos impuestos. Sí, en Argentina es muy caro ser pobre y es muy barato ser rico. Hay un montón de justificativos éticos, técnicos y fiscales para modificar la estructura tributaria y hacerla caer sobre los sectores de más altos ingresos y patrimonios y disminuir la presión sobre los sectores medios y bajos. Esto a pesar de que cuando se habla de cobrarles impuestos a los más ricos, algunos se van un poquito al tacho. ¿Sí? Es que yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Yo prefiero cortarme un brazo antes de subir los impuestos. Para algunos, los impuestos son algo confiscatorio y afirman que Argentina tiene la presión tributaria más alta del mundo. Un mito que los economistas ortodoxos y neoliberales repiten hasta el hartazgo. Sin embargo, con solo comparar la región alcanza para ver que esto no es cierto. En Argentina, quienes más pagan tributan el 35%, mientras que en Chile la alícuota es del 40%. Si comparamos con Europa, la diferencia es aún mayor. Por ejemplo, en Holanda la alícuota máxima es del 52%, y en Suecia, uno de los 10 países más igualitarios del planeta, la alícuota alcanza el 57%. Muchos impuestos no significan altos impuestos, y Argentina tiene muchos impuestos, pero no son los más altos. Entonces, ¿qué lugar ocupa Argentina en materia de impuestos? Nada más y nada menos y nada más que el puesto número 43 en el mundo. Y de 181 países que son relevados,
Francia es quien paga más impuestos en el mundo con un 46,7% de su PBI. Y a nivel latinoamericano, Argentina aparece detrás de Cuba, Brasil y de Uruguay. Uruguay, país donde van muchos millonarios argentinos, donde ahí sí se pagan más impuestos que la Argentina. Pero metámonos de lleno en la famosa lista de 164 impuestos que fue armada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que formó parte de la cadena de desinformación funcional a la crítica al Estado. Un análisis del CEPA mostró que casi el 64% de los conceptos incluidos no son impuestos. El 36% sí lo son, pero el resto son tasas, contribuciones, derechos, fondos, cánones y otras formas de cobro por parte del Estado que suelen tener asociada una contraprestación. Ningún argentino o argentina paga 164 impuestos, pero a vos te trataron de convencer de que sí a través de un informe del IARAF. El financiamiento del país se concentra en un puñado de tributos, menos de 10 para ser exactos. Por ejemplo, el IVA, que explica el 37%, el impuesto a las ganancias, que representa el 27%, el impuesto a los débitos y créditos, un 8,5%, combustibles, un 4%, y los recursos aduaneros son el 15%. Estos pocos tributos representan casi el 100% de la recaudación del país. Pero no, a vos te vendieron que pagás 164 impuestos. Yo no soy economista, no soy fiscalista como para decirlo. Lo único que le digo es que tenemos 165 impuestos. Tenemos 165 impuestos. Tenemos 165 impuestos en la Argentina, entre nación, provincia y municipios. Nos dicen que en Argentina los impuestos son una traba a la producción y a la creación de empleo. Sin embargo, nuestro país recauda poco comparado con otros países. Es más, los impuestos a las personas que más tienen o al patrimonio recaudan más, pero en Argentina recaudan solamente el 2% del PBI. Tenemos un sistema tributario regresivo, es decir, que los que más tienen pagan menos impuestos que el resto de la sociedad. En Europa, los impuestos que gravan a los que más tienen suponen un promedio del 55% de la recaudación, contra el 38% de la Argentina. Entonces, después de este largo recorrido por opiniones, informes, estudios de economistas y periodistas, podemos decir que Argentina no tiene la carga tributaria más grande del mundo y que tampoco los argentinos pagan 164 impuestos. Todo esto es falso. El debate sobre los impuestos se debería profundizar para saber quiénes tienen que pagar más impuestos y quiénes necesitan una reducción de las mismas. También se debe debatir sobre cómo el Estado debe utilizar los fondos que recauda. La confusión suele ser una herramienta de desinformación. Acá tratamos de no mezclar peras con manzanas y de acercarte la información necesaria y que además es pública para que vos saques tus propias conclusiones. Esto fue Doble Vara.